مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا عزيزة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين. Hola queridos hermanos, espero que anden bien. La voluntad de Dios es siempre, absolutamente siempre adorable. Es algo que nos libera del mal principal, que es de los propios pecados, y nos abre las puertas del cielo. Por eso es que siempre hay que pedir amar la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, enamorarse de la voluntad de Dios, aunque cueste, aunque no la entendamos muchas veces, pero que con humildad tenemos que aceptarla. Ciertamente tenemos que discernir, distinguir lo que es la voluntad, lo que Dios quiere siempre, lo que se llama la voluntad de beneplácito divino, que es el bien integral, el bien completo del ser humano, que es la vida eterna, que es que lo amemos a Él, que se contiene en toda la enseñanza del Evangelio y las cosas que Él inspira, siempre en orden al bien. Dios quiere el bien. Y después tenemos que distinguir, entre otras cosas, aquella voluntad de Dios que se llama permisión divina. Es decir, cuando Dios permite que pase algo, un mal, incluso un mal moral, un pecado, pero eso no quiere decir que Él está contento, que Él goza, que Él es feliz con eso. No, por eso es que simplemente, para distinguir, uno podría decir eso no lo quiere Dios, es decir, no es voluntad divina. No lo quiere Dios. No puede decir, bueno, pero si lo permite, que lo quiere. Sí, es un modo, pero no es lo que se entiende cuando uno habla de que Dios quiere el bien y siempre quiere el bien y no puede no querer el bien. Y si permite el mal, ciertamente que solamente Él sabe por qué lo permite, pero Él no lo quiere. Él no quiere que uno se condene, no quiere que uno cometa pecados mortales, como hablábamos ayer, no quiere que uno haga el mal. Y hay mucho mal, muchos de los males que nos aquejan, que son justamente consecuencia del pecado del ser humano, consecuencias del pecado original de Adán y Eva, y que nosotros heredamos, y después consecuencias de los pecados personales. Si la Biblia dice que el justo peca 7 veces al día, ¿qué nos queda a nosotros? Y el pecado dice relación principalmente con Dios, porque eso quiere decir el pecado. El pecado es una ofensa a Dios, es darle la espalda a Dios, como se dice. Es elegir otra cosa distinta a Dios. Pero también tiene una dimensión social, es una dimensión con la comunidad, con los hermanos. Porque es así, porque el Señor nos ha creado de tal manera que estamos relacionados unos con otros. Uno puede decir, bueno, pero yo qué, entonces mi pecado es causa de todos los pecados de los otros. No, pero muchas veces directamente influye en los otros. Y como puede ser un escándalo, como puede ser cuando yo hago algo malo contra mi hermano, pero también de manera indirecta, si queremos, porque todos los bautizados formamos un cuerpo espiritual, y entonces cuando yo hago algo malo, eso redunda en daño para el resto del cuerpo. Y también, aunque de una manera análoga, parecida, influye en toda la sociedad. Metamos el caso. Nosotros estamos en guerra aquí. Nosotros tenemos que rezar por todos. Tenemos que rezar por los cristianos, sean católicos, ortodoxos, protestantes. Tenemos que rezar por los judíos, tenemos que rezar por los musulmanes, tenemos que rezar por los drusos, tenemos que rezar incluso por aquellos que no creen en Dios. Tenemos que rezar. Yo tengo que rezar por los vivos y por los difuntos, por aquellos que sufren
injustamente la privación de la libertad, por los enfermos, por los ancianos, por los abandonados, por los heridos. Tengo que rezar por todos. Y no es que, bueno, si yo no rezo cuando tengo que rezar o debo rezar, entonces solamente influye al cuerpo místico, es decir, a los cristianos. No, influye a todos. Porque Dios, en su divina providencia, en su sabiduría infinita, muchas veces quiere dar bienes a otras personas, incluso aquellos que no han conocido aún el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús de manera plena. Pero si yo no hago el bien, si yo no rezo, quizás se entiende con un ejemplo práctico, material, pero quise empezar con un ejemplo espiritual como es la oración. Hay mucha gente que tiene muchísimo hambre en la Franja de Gaza. En algunos lados están muy muy mal. Nosotros, gracias a Dios, tenemos para comer, gracias a la ayuda, como dijimos muchas veces, del Patriarcado Latino de Jerusalén, de nuestra diócesis. Ayer llegó el cargamento de verduras y frutas, por lo cual muchos de ustedes estaban rezando, así que les agradezco. Sigan rezando porque la distribución no es fácil, porque hay miles y miles de personas, miles de familias. Pero bueno, uno podría decir, no reparto, o no doy tanto. Y uno puede decir, bueno, y yo lo hago incluso a sabiendas que yo tengo que dar, puedo dar, tengo que dar y no quiero dar. Es decir, peco. Ese pecado no solamente redunda en contra del cuerpo místico, también misteriosamente redunda en aquel pobre que va a estar privado de la comida, porque yo en mi egoísmo no quise ayudarlo. No sé si se logra entender. Esto para decir que, bueno, aprendamos a amar la voluntad de Dios, que se contiene en los 10 mandamientos, en el mandamiento supremo del amor al prójimo como a uno mismo, según Cristo nos amó, según la cruz, a cumplir todo lo que Él nos manda en el Evangelio, todo lo que nos comprometimos a vivir. Por ejemplo, yo como religioso, mi familia espiritual del Verbo encarnado, a vivir como yo me comprometí, con las constituciones que yo prometí cumplir, con los directorios, con todo lo que es la normativa propia. El que está casado, que respete los votos matrimoniales, el que es célibe, sea por viudez o porque no sea casado, que también ponga todo al servicio de Dios y del prójimo, es decir, respetando toda la voluntad de Dios. Y entendiendo que muchas de las cosas que nosotros sufrimos no son voluntad de beneplácito divino, sino que Dios lo permite para un bien mayor que algún día vamos a entender. Si no es aquí, es en la vida eterna. Bueno, espero no haber enredado las cosas, que sean claros, y recen mucho por nosotros para que perseveremos haciendo el bien, amando a Dios y al prójimo como Él nos enseñó y nos dio ejemplo. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta mañana si Dios quiere.